Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos al canal Shinhong Forage. Um, no estoy en la computadora, así que no, ni siquiera. Esta semana ha sido un poco rara. No, ni siquiera sé en qué fecha estoy. Sé que creo que es 20 y algo, 22, 23 de noviembre. Y literalmente estoy un poco perdido. En este momento me he recostado y estaba reflexionando un poco y había algo que quería compartirles ciertamente. Es una enseñanza que me dejó uno de los espíritus de línea de izquierda con el cual yo habitualmente interactúo, y es justamente mi patrono. Y él mismo me hacía referencia, un diálogo muy cordial, muy tranquilo, que lo que uno siempre habitualmente busca, a ver, hay dos tipos de gente. Hay gente que busca la espiritualidad por cuestiones materiales, porque es así y hay que admitirlo, es así. Hay mucha gente que no le interesa la espiritualidad, sino los bienes materiales o cumplir algún tipo de interés en particular fuera del ámbito espiritual. Y después están aquellos que sí buscan o tienen un interés pura y exclusivamente espiritual. Ciertamente creo que hay que buscar una especie de punto de equilibrio, pero yo diría que es un 70-80% para mí, yo hablo por mí, espiritual, o un 90, y un 10, 15, 20 de carácter material. Para llegar a esta conclusión yo he tenido que trabajar mucho en mi vida, o sea, estudiar mucho. Como bien ustedes sabrán, tengo muchos títulos de estudio, títulos de grado y demás. Y gracias a esto, de luego, me vi favorecido y hoy por hoy estoy en una situación tranquila. Y no puedo, evidentemente, salir fuera de lo que es la realidad, y claramente todo el mundo necesita, lamentablemente, de la parte material o más mundana de la vida para el mero sustento de la vida del ser humano. Necesitamos sí o sí salud. Primero arrancamos por salud, y luego evidentemente necesitamos un trabajo para evidentemente obtener un dinero, y gracias a él, lamentablemente, cubrir ciertos tipos de necesidades, tanto nuestras como de la familia en la cual podamos ser parte. Pero a mí, y hablo de vuelta, lo manifiesto por mí, a mí me interesa más la parte espiritual que la mundana o la terrenal. A estas alturas de mi vida hablo, ¿sí? Y uno, cuando entra y luego ya está un tiempo en esto de la, vamos a ponerle, etiquetarlo como magia, no importa si es de un culto u otro, en la espiritualidad, y se aboca de lleno a la espiritualidad, uno ya comienza a dejar de lado quizás ciertos tipos de trabajos o ceremonias, y comienza quizás a pensar o a profundizar mucho más en otros tipos de trabajo. Y es lo que termina ocurriendo tarde o temprano para quien literalmente quiera profundizar y le nazca de corazón profundizar en ese sendero de la magia. Y digo sendero porque vos podés estar en el camino de la mano izquierda o el camino de la mano a la derecha, pero estos en este caso tienen algunos justamente senderos, y uno de ellos es la parte de profundizar en lo que es la espiritualidad. Vos podés estar en el sendero derecho o izquierdo y trabajar para un tema en particular, un ámbito en particular. Esos ámbitos son justamente los senderos. Y el sendero que más me interesa a esta altura de mi vida es el sendero de la iluminación. Y de hecho comenzás a ser iluminado cuando comenzás a profundizar en algunos aspectos, ¿sí? Ya cuando te empieza a interesar menos el tema del dinero, cuando te empieza a interesar menos el tema del trabajo, cuando te comienza a interesar menos la sociabilidad con el entorno en sí, uno comienza a aislarse, ¿sí?
Y voy a manifestar dos cosas, porque una tiene que ver con la otra. Iba a hacer dos videos, uno para cada tema, pero en realidad los dos van de la mano, por lo cual lo voy a manifestar en este momento. Uno es que el daño colateral que recibe uno por ser practicante de magia, independientemente de qué culto esté, el daño que recibimos, no sé si en realidad no sé si colateral, pero, o sea, es de lleno prácticamente, que puede ocurrir o no, pero es muy factible que sí. Y ese daño al que hago referencia es que habitualmente el brujo, hechicero, mago y demás comienza justamente a quedar aislado de la sociedad e incluso algunas veces también por parte de la familia que uno pueda tener, ya sea ascendente o descendiente, o familiares políticos en primera, segunda línea, etcétera. ¿Y por qué voy a esto? Porque cuando esta gente comienza a percibir y a ver, en primera instancia, con el solo hecho de saber que uno, entre comillas, es brujo, ya gran parte de la gente que te rodea te va a mirar con otros ojos y factiblemente se aleje. Después el resto, que aún permanece, seguramente va a decir, este es un loco que practica todo, pero no pasa nada. Cuando ocurre algo, cuando comienzan a ver que vos tenés resultados y que podés cambiar situaciones o destinos, y ahí evidentemente ¿qué ocurre? Comienzan a temer, porque vos tenés una herramienta con la cual podés prácticamente hacer lo que quieras. Entonces evidentemente se alejan, y se alejan por temor. Y ahí justamente conlleva esto a que el mago tiende a quedarse habitualmente, no siempre, habitualmente, tiende a quedarse solo. Tiende a quedarse solo. Y la situación que iba de la mano con esto, y puede o no resultar triste porque cada quien eso lo verá. A mí me encanta la soledad, por ejemplo. A mí yo amo estar solo. Me gusta estar solo, me gusta la paz, me gusta leer. Entonces, a mí me gusta la soledad. Pero hay personas que no pueden estar solas. Y este es un perjuicio, esta situación es un perjuicio para ese tipo de personas. Y lo que me dijo el espíritu en cuestión, mi patrono, es que justamente para alcanzar un grado aceptable de iluminación, es condición sine qua non o casi obligatoria u obligatoria el ermitañismo. O sea, justamente esto, quedarse solo. ¿Por qué? Porque si uno tiene familia y tiene un hijo, tiene dos, tiene tres, tiene esposa o tiene marido, etcétera, o vive en una misma casa con hermanos, con padre, con madre y todo, ciertamente a eso le tenemos que agregar el trabajo, el viaje. Si estamos estudiando también hay que dedicarle tiempo al viaje para estudiar, al estudio después de las horas normales de estudio. O sea, vos vas a estudiar, luego regresar a tu casa y tenés que quedarte estudiando. Al otro día tenés que levantarte temprano para ir a trabajar. Y ciertamente la espiritualidad queda relegada, porque el mismo sistema te lleva a que tengas justamente este estilo de vida. Entonces, ¿qué tiempo le damos a cierto grado de iluminación? Porque hay procesos que llevan tiempo, ¿sí? Que una persona gane intuición, que fortalezca los vínculos con el plano espiritual y demás, conlleva tiempo, conlleva práctica y el estar día a día prácticamente. Y el sistema, justamente, te lleva a que esto no ocurra. Entonces es muy factible que el mago se quede solo por esas dos cosas. Una, porque la gente teme al mago, y dos, porque es casi una condición obligatoria de que el mago debe quedarse solo para obtener la iluminación. Sí. Con esto no estoy diciendo que evidentemente no tengan su familia, estoy manifestando algo que me fue expresado por un espíritu y que justamente yo estoy muy de acuerdo con esto. Y ojo, reitero, es mi opinión personal, no implica que tenga la razón, pero uno, amo la soledad, ya es mi naturaleza y me encanta. Dos, que como manifesté, la gente empieza a temer
al mago. ¿Por qué? Porque observen que el mago modifica o reestructura su destino y puede reestructurar y modificar el de los demás. Y esto ocasiona temor en la gente. Y luego, y que al menos para mí es lo más importante porque fue manifestado en este caso por un espíritu, por mi patrono, agradecido también estoy, en que me manifestó que para obtener justamente un grado de iluminación aceptable o elevado, el mago tenía que quedarse solo y darle dedicación casi exclusiva a la espiritualidad. Ciertamente, si uno adquiere una excelencia en el habla, todo esto conllevó un tiempo, el nacer, el crecer, comenzar a hablar, perfeccionar el habla, luego poder hacer cursos de oratoria una vez adulto, y llegas a los 20, 30, 40 años y tenés una oratoria excelente, pero existió todo un proceso para poder llegar a esa maestría en lo que es, por ejemplo, la oratoria. Y ocurre digo oratoria como una de las artes antiguas, artes liberales y demás, manifestada por los espíritus, y lo digo como ejemplo. En este caso quiero hacer una analogía en cuanto a lo que es la parte espiritual. Acá ocurre lo mismo con la espiritualidad. Para tener una maestría en la espiritualidad no la vas a lograr con unos meses o con un año o dos, ¿sí? Y eso, ojo, es mi punto de vista. Para mí, tener la maestría cuando pasó los 15, 20, 25 años, abocado a esto, que mínimo, reitero, mínimo tenés ya a esta altura de la vida, tenés 2, 3, 4 interactuaciones con los espíritus durante la semana. Y en lo posible en los años anteriores, cuando ya tenés 25, 30, 35, ya deberías tener incluso más, porque ahí es donde se fortalece ese vínculo. Y ya una vez fortalecido y creado, después cuando tenés 40, 45, 50, 60, no estás a más de un simple llamado al espíritu, que el espíritu está ahí, está así, rapidísimo a tu lado, y llega y está, y habla, y está con vos, interactúa, trabaja, etc. Y es formidable, y ahí es donde recién tenés la maestría en todo esto. Pero a lo que voy, sin salir del eje temático del día de hoy, las dos condiciones para obtener la maestría son estas, ¿sí? Que se tienen que dar, y o se da una, o se da la otra, o se dan ambas juntas. Pero el mago se queda solo porque la gente se aleja, lo abandona por miedo, o el mago toma la decisión de él justamente abandonar a su entorno para dedicar una voluntad de lleno a lo que es el mundo espiritual. Así que desde mi punto de vista puedo manifestar que para obtener la iluminación, o al menos aceptable, o comenzar a tener dicha iluminación, uno tiene que incurrir indefectiblemente en lo que es el ermitañismo, y aislarse de la sociedad toda. Hoy se conoce quizás como, por parte de la psicología, como un sociópata, ¿sí? Y evidentemente es alguien que se aísla justamente de la sociedad en general. Pero en cierto modo también aislarse de la sociedad tiene sus grandes beneficios. Y eso lo verá reflejado cada quien en su vida si es que incurre en dicha práctica. Así que esto más que nada es una pequeña reflexión que quería hacer. Cada quien verá si le sirve o no. Quien le sirve lo toma, y quien no, bueno, lo dejará pasar. Pero es una manifestación directa por parte de un espíritu, en la cual evidentemente yo ya tenía indicios de todo esto, ya lo venía realizando. Ya con todos estos años anteriores, yo estoy bastante aislado, especialmente en el último año y medio, 2 años, me he aislado muchísimo de lo que es la sociedad. Y bueno, hoy por hoy todavía interactúo con mi hijo, con mi padre, que son las personas que están acá en mi entorno más cercano. Pero estoy muy, muy alejado de lo que es el ámbito social. Prácticamente no interactúo con nadie, no voy a la casa de nadie, y por ahí muy de vez en cuando algún chat así con alguien, pero en persona me he alejado prácticamente de todo ámbito y de todas las personas con las cuales antes quizás al menos 1 o 2 veces por semana yo me acercaba a la casa, charlábamos, interactuábamos. Hoy por hoy
me ha alejado bastante y sinceramente me ha ayudado a mí, y hablo por mí en lo personal, a mí me ha ayudado muchísimo eso en los últimos 10 años, que me fui de a poquito, me fui aislando hasta este último año y medio, 2, en el que prácticamente me aislé del todo. Y puedo dar fe, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que justamente el aislamiento o el ermitañismo sirve para este fin, para ir obteniendo justamente un cierto grado de iluminación, que es lo que prácticamente todo el mundo busca, ¿sí? Y ojo, también la iluminación se obtiene a través del estudio, del indagar, del replantearse, del preguntar o repreguntar, ¿sí? Entonces, el ir haciendo caso a la intuición y otros menesteres más, todo conlleva lo que es cierto grado de iluminación, a replantear todo, el por qué esto, por qué aquello. Entonces, yo creo que es un proceso bastante más complejo, pero comienza justamente con esas cosas. Uno, que es el aislamiento gradual, y dos, evidentemente, con lo que es la avidez de conocimiento y el replanteamiento de las cosas o del sistema conforme nos han implementado desde que nacimos. Así que bueno, gente, nada, es una pequeña reflexión acá acostado en una pequeña cama catrera, ¿sí? Hoy fecha incierta para mí, no sé ni qué fecha estoy, que también me es indistinto qué fecha es un día más o un día menos, si se quiere, depende del punto de vista, en la vida de uno. Así que nada, gente, les envío un cordial saludo. Me disculparán si divago un poco, pero nada, no es muy quizás doctrinario, pero es una reflexión a viva voz, si se quiere, un pensamiento a viva voz, podríamos etiquetarlo de ese modo. Y espero que quizás a alguno le sirva, ¿sí? Y pueda quizás replantearse un poco su actual modo o estilo de vida. Así que les envío un cordial saludo, un muy gran abrazo. Y bueno, nada, en el transcurso de ahora de los próximos días yo estaré subiendo material a los sectores de membresía, tanto uno como el otro. Y seguramente el fin de semana estaré haciendo un audio material más para el público en general. Así que bueno, a todos muchísimas gracias y nada, se agradece mucho sinceramente el acompañamiento.